Y el cambio va en las elecciones de mayo del año 2020. Sabiendo que tenemos un gobierno ser abierto, negativo y transparente. Hay que respetar los retos. Pero la posición que estoy expresando aquí es la posición del Partido Revolucionario. Porque se respeta la Constitución y la preservación de la democracia en la República Dominicana. Y ahí yo digo, la mala fe del procurador y su persecución política. Suyo, de cada uno de la gente que trabaja aquí, se queden bolsillos para yo divertirme, andar en aviones, en helicópteros, en hoteles. Pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Sí. Bienvenidos a esta nueva entrega del especial Los Presidenciables, en esta edición presentando el perfil, la historia y la trayectoria de Francisco Javier Domínguez Brito, quien ha sido senador de la República, fiscal del distrito, procurador general, ministro de Trabajo, de Medio Ambiente, y está en su carrera a la presidencia de la República. ¿Cómo estás? Muy bien, un abrazo a ti, a todos los amigos televidentes también, muy contento con todo este proceso. Satisfecho por el trabajo realizado y tratando de llegar a una población que espera un cambio, que espera una renovación y que seamos nosotros ese instrumento de cambio y de renovación. Todo el mundo te dice Domínguez Brito. Hay que decir a la audiencia que nosotros éramos colegas hace muchos años, que yo no voy a decir cuántos son, cuando trabajábamos como consultores. Y que tuvimos mucho pleito porque yo no quería que tú fueras a televisión, que te quedaras con tu ingeniería industrial, proceso, delimitación de los procedimientos. Pero al final, Francisco, cuando iban los periodistas, que yo estaba en el Palacio de Justicia en mis procesos como ingeniera, y yo veía, creo que era el caso Van Inter, y yo veía esos periodistas ahí entrevistando a Vincho, se me iban los ojos y dejaba de hacer lo que estaba haciendo y quería estar ahí. Sí, así que eso tú lo llevabas en las venas. Así es que bueno, una relación de muchos años, y a mí me complace muchísimo tener la oportunidad de conocer al ser humano, no solamente en su trayectoria y su perfil político y profesional, que es precisamente lo que la gente quiere conocer cuando va a votar a una persona que va a dirigir el país. Yo viendo la hoja de vida de Francisco Domínguez Brito desde el inicio y estar pues presentando una candidatura en este momento, particularmente como generación, me llena de orgullo de ver cuál es ese perfil. Pero vamos a edificar a la gente. ¿Cómo empieza la vida política de Francisco Domínguez Brito? Mira, yo empiezo con 18 años en la universidad a recibir el periódico Vanguardia. Y lo recibía de Leo Cabral, que era el presidente de... En ese tiempo era un comité municipal de San José de las Matas. Y luego de 6, 7 meses recibir el periódico, entonces converso con un gran amigo, Carlos Reyes, que me lleva donde Fran Mirabal, que era el comité intermedio máximo Cabral. Estoy hablando ya con 19 años y ahí empieza mi trayectoria en un grupo de jóvenes primero, luego en unos comités de trabajo peledeístas como se llamaban, luego en los círculos de estudios y posteriormente fui ascendiendo ya hasta la fecha. Pero ha sido interesante, he vivido experiencias muy lindas, me tocó fundar el PLD en París, me tocó cuando era muy difícil. ¿Qué hacía en París en ese tiempo? Yo estudiaba Derecho, una maestría en Derecho Civil, y la seccional funcionaba solamente en Madrid, España, tenía Barcelona también. En Europa no había otra, en Francia no había, yo era el único miembro, y junto con alguien que no había sido miembro, pero que ya tenía una tradición, César Cuevas, un gran hombre, reclutamos 5 o 6 personas dominicanas y ahí se inició el círculo de estudios. Mis sábados y mis domingos eran dedicados en París a formar a esos futuros miembros. Por un lado lo agradezco, por otro lado no. Yo perdí mucha oportunidad de conocer muchas ciudades en Europa por estar en esto. No tenía lo que a veces siento, porque luego 2 años después ahí se destruyó todo lo que era la metodología de círculo de estudio, comenzamos a cambiar y al final... ¿De qué año estamos hablando? 94, 95. Algunas personas piensan,
y aquí vamos a despejar dudas, que salió como fiscal este muchacho de Santiago de un sombrero de un mago, como un conejo. O sea, tiene Domínguez Yo era Brito. secretario general del Comité Intermedio Máximo Cabral. Ya era abogado con maestría en pensamiento social y tenía maestría en París en Derecho Civil. Cuando vengo a ocupar era miembro de... En Santiago existía un equipo de 5 que eran los que coordinaban la provincia. Un representante un miembro del Comité Central, otro de los activistas y otro de los intermedios, más los enlaces. Y bueno, cuando yo llego aquí ya yo ocupaba una función muy importante a los 31 años en el partido en Santiago. Como miembro del Comité Central desde ya. No era miembro del Comité Central, en esa época era muy pequeño y había mucho más fuerza en los comités intermedios y municipales. En ese momento yo era parte de esa dirección provincial. ¿Y qué seduce Pero a el Máximo Cabral en Santiago era el segundo intermedio más grande de toda la provincia. ¿Qué seduce a un joven que además, como bien dice, estando en Francia, en Europa, pudo haber hecho cualquier otra cosa? ¿Por qué la pasión por la política? La pasión viene de mucho tiempo y no sé si mi mamá tenía una pasión, mi papá también. Al final ellos desistieron de hacer política y continuaron con sus trabajos. Yo quería ser ingeniero civil hasta segundo de bachillerato. Todavía me apasiona lo urbano. Yo recuerdo que yo, donde quiera que había una montaña de arena, yo comenzaba a hacer carreteras, aún ya medio adolescente grande, porque a mí me gusta lo urbano, las carreteras. Yo todavía lo disfruto, una carretera en orden, limpia, pintada, iluminada. Reviso los contenes. Yo todavía soy apasionado de eso. Pero de ahí abogado como que... Y entonces a partir del tercero de bachillerato comencé una inclinación más a lo político, a lo social y comencé a perfilarme más en esa línea y eso fue lo que hice. Cuando llegó a República Dominicana, que integra en Santiago ese trabajo, estamos hablando de los 90, antes de llegar el PLD al poder, ¿cómo se desenvuelve la vida política y la expectativa? ¿Creía el joven Francisco que iba el PLD a tomar el poder en el 1996? A mí me pasó algo muy curioso. En el año 86 yo juraba que el PLD iba a ganar. Juraba. ¿Cuánto tenía yo? 20 y pico de años. Y yo trabajé intensamente. Eso era Don Juan aquella vez. Sin embargo, nosotros creo que quedamos en tercer lugar. Y a mí me dio esos 3 días un dolor y yo no lo entendía. En el 90, donde sí ganamos las elecciones, uno va madurando y no te niego que me dolió. Yo salí mucho incluso yo no tenía tradición de protestar en la escuela. Yo venía de La Salle. Y yo pinté con un spray mucho que se vaya allá. Yo nunca me olvido que ese día que nos lo pasamos en eso, yo duré 2 o 3 días con un dolor ahí muscular porque realmente era mucho lo que se pintó. Y ahí uno fue viendo más las realidades en el 90 y luego ya vivimos otras etapas del 94 que nos caímos como partido. Posteriormente ya en el 96 ganamos las elecciones. Pero ha sido intenso. Mi trabajo político siempre fue intenso. A mí hay gente que le regalan todo y que todo le llega. En mi caso yo tengo que trabajar muy duro. Y en el caso suyo en Santiago, su trabajo conocido a nivel de la provincia y la región, cuando llega el 1996, ¿cuál es la participación, la primera participación? En el 96 yo soy miembro del equipo de dirección de toda la provincia. Como te decía, éramos 5. Yo era presidente de un comité intermedio que era el Máximo Cabral y además yo era el enlace de todo el Cibao del sector externo. ¿Cómo se desarrolla esa relación con Leonel Fernández que posteriormente da el traste con su puesto como mucho. fiscal? La primera vez que vi a Leonel Fernández fue en una audiencia en Santiago donde se acusó al alcalde de Navarrete de cometer algunos hechos. Y no te niego que me impresionó mucho la altura y el respeto como el expresidente Fernández se manejó en ese momento. Posteriormente hubo una gran admiración hacia él. Yo personalmente trabajé siempre. ¿Y cómo se da el vínculo entre ustedes para ya designarlo él en una posición tan delicada? No había así tan fuerte, pero sí había una empatía, había una relación, sobre todo yo de mucha admiración y respeto. Y
Bueno, él fue a mi boda. No, pero eso era una relación full, ya. Como te digo, él fue a una charla que yo lo invité. Yo era profesor de Historia de las Ideas Políticas. Fue a la universidad y dio una charla también, y también fue realmente brillante. Esa fue la relación. Últimamente un poquito medio complicado. Porque vamos a llegar últimamente, pero vamos a quedarnos ahí. Cuando de unos procesos, pero cuando usted llega como fiscal, bonita. ¿Cómo fue? ¿Cuántos años tenía? Yo ni idea, yo tenía 31 años. ¿Y cómo se da eso? Mira, a enfrentarse aquí ya en la capital. Carlito Paredes, que me llama. A mí, a Monchi yo creo que estaba, no recuerdo en qué función, Monchi Fadul, que tenemos que ir para Santo Domingo. Y Monchi me dice, bueno, tenemos que ir para Santo Domingo. Lo primero que pasa es que Monchi me tiene que recoger por el apartamento donde yo vivía. La puerta la han cerrado con llave y la puerta no abría. Ahí duramos nosotros media hora para yo tratar de salir del apartamento, de esa puerta de cristal que se pone ya a la salida del apartamento. De ahí vinimos a Santo Domingo y a eso de las 9:30, 10 de la mañana, le dicen a Monchi, tú vas para Corde. Yo quiero. Y entonces Monchi le dice, Francisco, no, Monchi Fadul estoy hablando. Y me dicen la Fiscalía del Distrito. Porque recuérdate que fue un momento muy complejo. Yo he tenido la suerte, yo no digo mala suerte, que a mí siempre se me ha designado para situaciones difíciles. Y agradezco al presidente Fernández que confiara en mí en ese momento y al presidente Medina que también ha confiado en mí. Tanto en la Procuraduría, en el Ministerio de Trabajo había un conflicto muy serio entre patrones y empleadores y empleados o sindicatos. Y siempre me ha tocado, es con el cuchillo en la boca, medio ambiente, todo ha sido de dificultades. Y es bueno que me tomen en cuenta para las cosas difíciles y no para hacer un Santa Claus y estar repartiendo cosas solamente. La inclusión suya, la designación suya en ese puesto sorprendió a muchos, no sé si por la juventud, por el estilo. De todo, mira, yo era de Santiago y los abogados decían, ¿cómo va a venir de Santiago? Yo era muy joven y un amigo de nosotros decía el fiscalito porque era un niño. Otros sectores decían, bueno, eso lo pusieron para narigonearlo y hacer lo que quisiera. Y no pasó nada de eso, al revés. Se trabajó intensamente contra la impunidad. Casos como el de Orlando Martínez pudieron tener una decisión, como el de Yena Saibar. Los casos de corrupción como el de Bahía de las Águilas se desarrollaron en mi gestión. Los casos otros que también existían ahí, a todos se les dio seguimiento. Pero sobre todo se llevó la política de transformación más importante en el Ministerio Público. El Ministerio Público lleva por primera vez el tema de los fiscales en las unidades de violencia de género, con Villajuana, sobre todo con doña Gladys. El Ministerio Público por primera vez, único y por encima de todas las instituciones públicas, estableció un software y un sistema de redes. Y pudimos hacerlo no porque había computadoras ni porque nos dieron dinero, simplemente porque había pasión y había coraje, y te explico cómo. En ese tiempo las bancas eran ilegales y todas las computadoras que yo incautaba, no había una sola. La única que había era la de la DNCD y me la quitaron desde que yo llegué porque tuve que devolvérsela a la DNCD. Con esas computadoras y nosotros comprando pedacitos de cable, y mi reconocimiento a Luis Paulino, que en ese momento era el encargado de ello, nosotros hicimos la primera red y el primer programa de seguimiento de casos, cosa que tú también, yo sé que trabajaste mucho. Y así empieza el proceso de tecnificación en la historia de la República Dominicana. Ahí se creó la unidad de lavado, la unidad de niños, el sistema de resolución alternativa de conflictos, la mediación barrial. Realmente la experiencia en la Fiscalía, para mí fue lo más bonito que yo he experimentado en mi vida. Todavía hay mucha gente que me para en las calles y me recuerda, usted me ayudó en tal cosa, porque había una tradición de los fiscales de estar trancados y de tener una fila grande de abogados y todo eso. Yo duraba 1 y 2 horas en los pasillos, caminando, y yo le preguntaba a la gente que usted necesitaba. Y sobre todo buscaba a la gente más indefensa, más débil. El que me está viendo no se da cuenta tal vez si no ha vivido eso. Una gente muy, muy pobre, sin dinero, que llega a ese medio hostil, viene empequeñecido, vulnerable, y necesita precisamente de alguien que pueda acompañarlo. Y eso tal vez para mí fue lo que más me llenó, como a esa señora mayor que quería llevar la comida a su hijo y que a veces el policía le quitaba dinero o a veces tenía que pasar mucho sol esperando, como yo me convertía en un ente de que le llegara la comida a ella,
o como esa otra señora que su hijo estaba preso y que el abogado le estaba cobrando de más para una fianza y yo podía ayudarla para que se fuera justo con ella. Indudablemente que eso fue lo que a mí lo más lindo que yo viví. Y sin duda impactante de ver una persona que por lo general en esa posición está encumbrada, pues bajar a los niveles. Sí, la gente no entendía, la Sí. gente no entendía, sobre todo aquí no había esa tradición. Yo tampoco tenía tradición de funcionario público, tal vez lo mejor que me pasó y tal vez por eso lo hice. Tal vez yo hubiese hecho lo que hacía siempre, pero no, yo salía y para mí fue bien bonito. Una vida compleja, mira, yo digo siempre, cuando una vez en la fiscalía yo fui a uno de los departamentos de menores y yo me encuentro a esta madre llora y llora y llora y ella está imputada, esposada. Y cuando me entero de por qué, porque ella corrigió a un niño de 7, 8 años, a su hijo, que había cogido 10 pesos, 5 pesos, poniendo las manos en una estufa quemando. Y tú dices el sentimiento humano porque ella amaba a su hijo. Pero ¿qué pasó por esa cabeza que ese amor fue trastornado, enfermizo? ¿Cómo corrigió haciendo más daño que bien? Y la experiencia de la gente, del ser humano, de las realidades, te va llevando a que muchas veces las cosas no son totalmente negro y blanco. Hay grises que son justificados en la vida y en la naturaleza del ser humano. Yo hago también una historia mucho de un muchacho que tenía una relación con otra muchacha, estudiante de la UAS, y resulta que yo llego un día al departamento de calificación y veo a esa mamá llora, llora, llora porque le violaron a su hija. Y yo cuando veo eso digo, wow, pero qué bárbaro. Y le digo a la fiscal, dale duro, dale duro. Y la hija lloraba, las dos llorando muchísimo. 2 o 3 días después yo paso, igual yo vivía rondando, y me encuentro a la misma muchacha llorando, pero ahora era que lloraba con muchas fuerzas. Y yo le pregunto, pero ¿qué pasó? Nosotros apresamos al muchacho, nosotros hemos cumplido, ¿qué te pasa? Y me dice que no, que ese era su novio de toda la vida. Ambos eran estudiantes de ingeniería en la universidad. Y que ella dijo eso porque su mamá la obligó. Porque resulta que ella a su mejor amiga le dijo que había perdido la virginidad. Y su mamá no podía permitir, cuando su mejor amiga se lo dijo a ella, que dijeran que su hija sin haberse casado había perdido la virginidad. Fíjate el trauma, o sea, un niño inocente, bueno, con un futuro, yo no sé de ellos, ojalá se hayan casado y tuviesen familia, no sé qué pasó, pero un niño con futuro estaba expuesto a ser llevado a la victoria, a hundirse su vida solamente por un manejo. Por lo que la mamá no quería que dijeran que su hija había perdido la virginidad. Y ese tipo de cosas te van llevando. Fuera de esos casos... Te están haciendo más humano. Sí, cotidianos. ¿Cuál fue el caso así como de relevancia que lo hizo famoso? Porque el caso Llenas Aybar fue el más famoso. Yo llegué con el caso Llenas Aybar creyendo que yo estuve ahí. Y yo te aseguro que en un momento determinado yo sentí que yo estuve en el momento que el niño fue amarrado, sus manos, su boca, puesto en el baúl y llevado a donde se llevó y luego asesinado con las 34 puñaladas que fue como fue asesinado ese muchacho. Niño asesinado por 2 jóvenes de clase media, media alta. Pero ojo, 2 jóvenes que a mi entender querían dinero, era una especie de secuestro. No había de que un tema de creo, diabólico y tal. Mi convicción era que ellos querían comprar un jet ski. Y querían parecerse a los demás jóvenes compañeros de ellos. Y querían el dinero y sus padres no lo tenían. Y simplemente hicieron eso. A veces yo le preguntaba, en un momento le pregunté que por qué 34 puñaladas. Y le dije a Redondo. Y él dijo, porque yo me imaginaba en mi cabeza a mi primito caminando por la autopista Duarte para ir a decirle a mi tía que fui yo que le hice todo esto. O como yo digo con Moliné, ¿por qué Moliné no lo impediste? Y yo recuerdo que él bajó la cabeza y dijo, porque yo no supe decir que no. Fue un caso impactante, doloroso. ¿Usted cree que es el peor caso, el caso más atroz que ha vivido la sociedad dominicana? ¿O es que antes no teníamos tanta exposición mediática? Porque eso marcó, sin duda. Eso marcó, fue muy simbólico, se conjugaron
¿Por qué? muchas Porque habían cosas. apellidos sonoros. ¿Por qué? No solo por eso, sino porque se mezcló el tema de la embajada argentina y el embajador. Las familias eran familias muy reconocidas, muy respetables también. Los muchachos eran muy reconocidos en ciertos ambientes también. Y la forma con que ocurrió fue una forma que pocas veces ocurre en la República Dominicana. Aquí han ocurrido crímenes, pero como ese yo diría que muy pocos. Pero hay otros crímenes que igual son y han sido tan dolorosos como ese. Bueno, concluye el gobierno del 96-2000, llegamos al periodo 2000-2004. ¿Qué hace? Me voy de director de la FINJUS. Fui director ejecutivo, ahora se llama vicepresidente de la FINJUS. Ahí me tocó impulsar grandes proyectos de ley. Ahí fue que Y coincidimos ahí fue que tú y yo en nos el trabajo de la conocimos, en el trabajo Suprema, de la claro. Suprema. Tú estabas ahí yo trabajaba mucho con la Escuela de la Judicatura. ¿Cómo como entiendes? consultor y como director de FINJUS. Igual estuvimos vinculados al tema de justicia en ese tiempo y en Claro. su caso, ¿cómo vio que manejó, sin politizar, obviamente, el tema, lo que ya se había logrado en los procesos que nos contó en el bloque anterior? Entonces, en este gobierno 2000-2004, ¿involucionamos, avanzamos o se quedó lo que se logró como estaba? Yo pienso que en el 97, sobre todo con la reforma constitucional, y ahí también reconocer al presidente Fernández, se inició la primera ola de reforma. Fue una ola de reforma sumamente interesante y para mí el magistrado Subero Isa fue un gran líder de todo ese proceso. El magistrado Subero Isa fue un líder latinoamericano. Aquí no hemos reconocido el valor del magistrado Subero. Yo que viajé con él en varias ocasiones, yo que a veces viajaba ya sin él en asuntos propios de mi trabajo en el sector justicia y escuchaba cómo los integrantes de los más altos tribunales de América Latina se referían al magistrado Subero Isa. Subero Isa fue un ejemplo, fue un guía, fue una vanguardia del sistema de reforma. Por eso yo digo que ese proceso que se inició hace ya varios años que se ha ido agotando. La Suprema Corte de Justicia, al parecer algunas decisiones como la creación del Tribunal Constitucional, la creación del Consejo del Poder Judicial, nuevas estructuras debilitaron, digamos, la dinámica. Y hoy el sistema de justicia se ha agotado. La Suprema Corte de Justicia no tiene la autoridad debida. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia se ve muy limitado. Los liderazgos se han ido agotando. Y hoy nos encontramos con una justicia que va en un proceso decadente. Decadente porque va prevaleciendo la impunidad, porque la mora judicial no es parte de una agenda diaria, porque todavía hay mucha y aumenta cada día más la corrupción. ¿Y de quién depende que todos esos factores que usted está citando, y ya haciendo un paréntesis aquí en tema justicia, de quién depende que nosotros... De todos nosotros. Yo abogo, si soy presidente, a una nueva ola de reformas que tendrá que incluir una modificación constitucional en el aspecto de justicia. Aquí hay que revisar las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, aquí hay que revisar algunas atribuciones que tienen el sistema de justicia dentro del Ministerio Público y aún dentro de la misma policía. Y yo prometo y me comprometo a una nueva ola de reformas dentro del sector justicia. Esto no puede ser así, donde la impunidad sea la regla, donde el acceso a la justicia esté limitado y Francisco, donde la respuesta del sea muy 2004 pobre. para acá, su partido, el PLD, que usted ayudó a formar y a fundar y del cual usted ha militado y ha gravitado en varias posiciones, ha tenido, porque el poder político en definitiva dicta esos procesos. ¿En qué? Si hacíamos un mea culpa, en su caso del PLD, cuando le digo de quién depende, o sea, ¿por qué? Y una persona con la visión que usted tiene, los puestos que ha desempeñado, lo que se avanzó en su posición desde fiscal, que no puede impactar el sistema de justicia completo. ¿Dónde han estado los fallos? ¿Por qué hablamos de impunidad y de el poco acceso a la justicia? Porque el partido suyo es que ha estado gobernando. Sí, ustedes como PLD... razón, y tienes razón, pero ha pasado en los dos aspectos. Yo fui procurador y llevamos un caso contra el Plan Renove. Y sin embargo, en esos casos hubo una impunidad casi generalizada. Lo mismo sucedió con la venta de los indultos por parte del ex procurador. Ustedes recuerdan que fue un escándalo y eso no pasó de ahí. Lo mismo sucedió Víctor Céspedes y lo mismo con los invernaderos. Pero lo mismo pasó con los casos del senador Bautista o del exministro Díaz Rúa o de los demás casos que yo implementé, sea en bienes nacionales. Vamos a hacer una parte sí, para ir en justicia, ¿verdad? Hablemos de su etapa como procurador. Nosotros como PLD no hemos sido capaces de llevar a cabo una cultura de no impunidad
una cultura donde el régimen de consecuencias sea real. Tal vez es uno de los fallos más grandes que hemos tenido y por el cual tenemos que revisarnos. La gente dice que en este país hay una delincuencia rampante, hay gente, artistas y personalidades que se van de República Dominicana y han dicho, en estos días lo dijo el Canario, el otro día lo dijo Felipe Polanco Boruga, por decir algunas. Sí, pero también hay exageración. Bueno, pero también es cierto que hay claro que sí. una cantidad de hechos delictivos que un país que se vende como turístico también no debería darse el lujo. Y esta impunidad. Pero también Colombia es cierto que este es uno de los países que tiene la tasa de secuestro más baja de América Latina, que la tasa de homicidios se ha ido reduciéndose a casi un 13 cada 100.000 habitantes. No, usted da la suerte que no te secuestran, te encueran, te roban todo, pero no te secuestran. Yo sé que es malísimo, pero lo que te quiero decir, ahora salió publicado las 50 ciudades más peligrosas del mundo y hay 3 de los Estados Unidos y no figura Santo Domingo. El gran problema de nosotros son los robos y los atracos, y eso es lo que yo pretendo combatir. ¿Y por qué robos y atracos? Porque hay la impunidad. Entonces, impunidad PLD, hablemos de eso. Y hablemos de los casos que usted presentó, y recuerdo también en su caso como senador, que creo que fue el único voto disidente en el caso de los tucanos, sí. Y el video está ahí. Nosotros vamos a gastar casi 3 veces más en estos aviones que lo que hemos gastado en los últimos 10 años. Yo simplemente hago una observación de racionalidad que pudiera estar equivocado, pero en mi lógica a mí no me cuadra que vamos a ser exitosos en una lucha contra el narcotráfico con esta estrategia. Su partido en conjunto estuvo de acuerdo que todavía está eso, o que todavía está no, que la empresa internacional asume que sí hubo mal manejo, y ahí está el caso. ¿Qué pasa en la idiosincrasia, en la psiquis, en el ADN del PLD de estos años, que no es el PLD que fundó Juan Bosch? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la lectura que le da? Lo que creo que tenemos que revisar. Y cuando la gente cuestiona del perfil suyo, ¿qué busca usted en el PLD? Nos afecta a todo. Cuando yo salí de la FINJUS, yo ahí fui a la candidatura por la senaduría. Yo recuerdo que ahí fue el fraude de los palitos, donde se alteraron todas las actas. Y yo voy de nuevo, no hay sensación más terrible que la impotencia. Cuando tú sientes que luchas y que tu esfuerzo no significa para nada. Y ese fue el sentimiento que yo tuve a pesar de las luchas, del apoyo del arzobispo de Santiago, de impotencia. ¿Por qué? Porque no hubo régimen de consecuencias, porque simplemente en ese momento la Junta Central Electoral era manejada por el Partido Revolucionario Dominicano, que era el partido que gobernaba en ese momento. Y duele cuando un árbitro responde, sea al PRD en ese momento, al Partido Reformista en momentos atrás, o al PLD en este momento. El árbitro es árbitro, la verdad es la verdad. El régimen de consecuencias tiene que existir empezando con tu propia casa. Si tú tienes un niño y se equivoca, lo peor que puedes hacer es celebrarle y aplaudirlo. Le estás haciendo un daño enorme. Tú puedes amar a ese niño, y si lo amas de verdad, tienes que llamarle la atención. Tiene que haber un régimen de consecuencias cuando el Estado, compuesto por 3 poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, actúa como un padre irresponsable, y en los casos de faltas, de violaciones a la ley, de errores graves, no aplica un régimen de consecuencias, lo que estamos es creando un caos. Y eso es lo que le ha pasado al PLD, que no fue lo suficiente, que no hemos sido lo suficientemente capaces para romper una cultura de impunidad, que no la creamos nosotros, es verdad, pero que no tenemos razón ni justificación para alegar que no hemos podido cambiarla, porque hemos tenido el tiempo suficiente, el poder suficiente, las capacidades y potencialidades suficientes como para haber cambiado un régimen de impunidad que se da en los delitos de cuello blanco, que se da en un sistema empresarial sofisticado que muchas veces perjudica a los más pobres de la República Dominicana, y que se da en los políticos y en los otros sistemas de control estatal. Y en las masas que dicen, si mis padres, los que están arriba, son unos ladrones, no hay régimen de consecuencia, yo también voy a delinquir. Como yo decía, me decía un policía, bueno, pero yo lo que le estoy quitando son 1,000 pesos mensuales a ese que vende droga en Capotillo, pero el jefe mío le quita 50,000 y el jefe mío es honorable, y ¿por qué yo no puedo quitarle 1,000? Entonces se va y se pierde todo, y eso es lo que tenemos que cambiar en República Dominicana.
fue procurador, que era el ascenso esperado cuando vuelve el PLD al poder, y luego fue senador. Hablemos de ese tiempo de procurador, hablamos del caso Llenas Aybar como fiscal. ¿Cuál fue ese caso que hizo también famoso ese procurador y que de hecho nosotros, y yo creo que es colectivo, en este mismo momento la gente añora como que fuera procurador perpetuo y siempre se dice, si fuera Domínguez Brito el procurador no hubiese hecho eso así, si fuera, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hizo tan emblemático también su tiempo como Procurador General de la República? Yo creo que la disciplina, la fortaleza en la toma de decisiones y la coherencia, para mí eso fue muy, muy importante y sobre esos temas nosotros trabajamos, pero también hubo una transformación institucional. A mí me tocó, y por eso me llaman, la implementación del Código Procesal Penal y la implementación del Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Es en esa gestión que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, la Oficina de Lavado de Activos. Es en nuestra gestión que se desarrolla el modelo penitenciario con 9 centros en solo 2 años. Es en nuestra gestión que se desarrolla el sistema de procesamiento de casos, que se establecen, digamos, todos los procedimientos para darle seguimiento a los mismos. Y eso me llenó de mucha satisfacción, fue una gran ¿Y qué caso famoso transformación. hubo? Recordando. Yo tuve así. muchos casos famosos, te puedo decir el caso de Quirino. A mí fue que me tocó todo Mucha el suerte. apresamiento, ya no el seguimiento Ha y el tenido mucha conocimiento del suerte. caso. Me tocó en materia de corrupción el caso del Plan Renove. ¿Por qué hubo esa impunidad que mencionabas ahorita? Porque las sanciones, la gente sale bajo fianza y después las sanciones son mínimas. El caso de Invernadero, el caso de la venta de indultos, nada más vulgar que esa venta de indultos, sí, ahí no hubo... Pero ¿cómo se sintió el ser humano, el abogado, el ser integral, que cuando siente que tu esfuerzo, y por eso yo decía en la despedida, si una mariposa puede ser verano, ¿cómo se siente en la frustración de ver que después de hacer el proceso se le va todo como arena en las manos? Mira, mal. Por eso ahora que se da toda esta discusión sobre si reelección o no, yo sé que el presidente Medina vive una situación un poco preocupante, sobre todo porque hay personas que dicen que no se le va a dar continuidad a sus obras. Yo personalmente creo que el presidente Medina, si no ha sido el mejor presidente que hemos tenido en la historia, tiene que ser otro igual. Aquí, por ejemplo, la revolución educativa. Si se echa para atrás el 4%, si se echa para atrás todo lo que ha venido llevando a cabo el presidente Medina con las estancias infantiles o con las jornadas extendidas, ¿hacia dónde vamos? O las visitas sorpresa. Y cuando uno es funcionario, a uno le duele que tanto esfuerzo al final se destruya. Eso para uno es fundamental. A uno le duele cuando, y a mí me ha dolido en muchas cosas que he hecho, que al final no se le dan seguimiento. Y si algo tengo muy, muy claro en las funciones que he tenido es de dar seguimiento a las grandes obras que me han hecho o que han realizado mis predecesores. Puntualizando, como procurador, lo vimos cogiendo calor en buen dominicano en el caso de Félix Bautista. Que ha cometido un abuso de poder y una gran calumnia en mi contra. Que yo he manifestado públicamente mi inconformidad con el sistema de justicia. Esto va a lo personal, ustedes son compañeros de partido, miembros del Comité Central, ambos, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un paréntesis en esto. Ni él pudo entrar como miembro del comité político por más esfuerzo que hizo. Y en su caso, que es algo que yo a nuestro amigo Jesús Yunen siempre le digo que me da mucha cuerda, cómo el PLD se pierde el lujo de tener a un Francisco Domínguez Brito dentro del comité político, sin desmedro de lo que entraron en ese tiempo, de esa 10 gente que metió Danilo. Esa es la dinámica de la política. Pero ahí vamos otra vez. ¿Cómo se que a siente? veces uno no. Una persona formada, con todos los méritos, con un trabajo político también, porque tenía un trabajo político, pero ahí fue por lista. ¿Cómo se compite con la lista de Danilo? Llega un momento... ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se sintió usted con ese partido que desde la juventud, que no hizo sus viajes en Francia, en Europa, por estar embromando con ese partido y no puede entrar al comité político? Lo que pasa es que en mi caso se daban muchas variables. En mi caso, en ese momento yo tenía un enfrentamiento muy grande con un sector dentro del presidente Fernández, gente que eran muy amigas y que ninguno ejercieron el voto por mí por razones que yo respeto. Pero eso a mí no me afecta ni para bien ni para mal. Yo tengo 3 procesos. En el año 2000,
cuando se celebró las elecciones para el comité político, yo no salí por 3 votos. Se hizo la segunda como en el 2006-2007 y adivina por cuántos votos yo no salí. Por 4 votos. Pero yo era el que quedaba inmediatamente. Y en la otra me pasó lo mismo por 3 votos. Entonces yo digo, no, yo voy a ir al comité político cuando yo sea presidente ahora en el 2000 y ya no tengo que someterme a más elecciones internas. ¿Por qué se hace tan difícil? Y le insisto, sin quitarle mérito a gente que está ahí, que uno ni sabe de dónde salió. Pero nada, eso es parte de la democracia. Sí, te y, digo, el PLD, y parte del PLD. El reto del PLD es relanzamiento, es el renovar, es que muchos jóvenes que están pero ahí tengan oportunidades. Pero entonces, Francisco, es que el PLD... No puede hacerse un partido de viejos. El fracaso del PRD fue que se convirtió en un partido de gentes muy mayores y que no le dieron oportunidades. Por eso a mí me duele, y te lo digo de corazón, cuando yo veo que el expresidente Fernández quiere volver a una 4ª reelección. Duele porque... Es que él no la cuenta así, porque como no ha sido cada quien la cuenta como quiera, pero si siempre nos dijeron, si fueron nuestros líderes... La fábrica de presidente. No, y que el sistema norteamericano era el que convenía, que nosotros no podíamos cambiar eso. Esa fue nuestra filosofía. Yo iba a cientos de programas entusiasmado diciendo que era el sistema norteamericano y yo repetía lo que decían nuestros líderes y sobre todo el presidente Fernández. Y ahora de noche a la mañana ya todo es mentira. Todo lo que fue una verdad ahora no es verdad. Y eso no es así. Esto ha traído un desencanto así. De esta figura que usted admiraba, que fue a su boda. O sea, ¿cómo cambia esto fuera de la parte humana, profesional y políticamente, quien ha sido líder y guía del PLD desde que Juan Bosch salió de la escena, para una figura relativamente joven como usted, que viene después de él? ¿Cómo ha sido digerir esto? Y ahí le quiero añadir que el mismo Danilo Medina, que dijo por su madrecita que no volvía más a reelegirse hace menos de 3 años, no se entiende un coqueteo todavía. ¿Cómo se siente? Que yo planteo con plena libertad, vamos a defender el sistema norteamericano, vamos a fortalecer esas cláusulas pétreas, como le llaman, que viene de la piedra imborrable, de que, como dijo Andrés Manuel López Obrador, un compromiso eterno de todas las instituciones para que respetemos algunas reglas de juego. Esa fue nuestra filosofía. Y si Danilo dice que va un día de estos, estamos grabando este programa ahora, pero sí, supuestamente en uno de estos días él va a decir si va o no va, cosa que ni debería ser una situación, porque se supone que no va, y si dice que va. Mira, yo me siento muy identificado con el presidente Medina, con su trabajo. Yo admiro. Yo he estado con el presidente en las visitas sorpresas. Yo sé el esfuerzo que hace el presidente Medina con una gran honestidad, con un gran sentido de responsabilidad. Y así como te digo una cosa, te digo lo otro. Yo estoy convencido de que él no está planificando una modificación constitucional. Aunque su hermana haya dicho en estos días lo que dijo. Aunque hayan dicho lo que hayan dicho. Yo siento que el presidente está comprometido con lo mejor de su pueblo y que le preocupa el legado, le preocupa el devenir del país, que se eche por la borda muchas cosas que se han hecho. Yo sí sé que él en eso está preocupado. Yo me siento parte de este gobierno, aunque yo no sea funcionario, me siento muy identificado y quiero lo mejor para él. ¿Y sería parte de un nuevo gobierno si él vuelve y se reelige? Es que yo no creo. Yo sí quiero que si soy el presidente y si Dios así lo quiere, que yo pueda dar continuidad a grandes procesos de los cuales yo he sido parte. 911 ha salvado miles de vidas. Si la población, sobre todo en el distrito y en el Gran Santo Domingo que empezó, Santiago que está más desarrollado, lo sabe, cada uno de nosotros, algún familiar, algún amigo ha recibido la atención del 911 y aquí se han salvado miles de vidas. Y el presidente Medina llevó a cabo un proyecto y un proceso con el 911, al igual que Gustavo Montalvo, que fue también ejecutor del mismo, que tiene que recibir el reconocimiento, y esas son de las cosas que nosotros tenemos que apoyar y darle seguimiento. Hubo un rompimiento con Leonel Fernández, al menos ideológicamente, y también con los enfrentamientos que espero podamos agotar en el caso de Víctor Díaz y Félix Bautista. ¿Habría un rompimiento con todo eso que usted está diciendo de Danilo Medina si él se empeña, si él se pone loco como Hipólito, que después que dijo que no, él vuelve y dice que sí ahora? ¿Tendría otro discurso? Mira, yo no tengo rompimientos personales con nadie. Yo una vez, o te dije al inicio del programa, que no todo es negro ni todo es blanco, que hay grises en el medio, grises que van determinando actuaciones de cada uno de nosotros, que tal vez yo no soy quien para juzgar ni al presidente Medina ni al expresidente Fernández. Cada quien tiene su forma de pensar y yo debo respetarla.
Ahora sí, cada uno de nosotros tiene criterios sobre la vida, sobre el Estado. ¿Enfrentaría a Danilo sobre la Medina en unas política. internas si él dice que va a la reelección? Yo lo que espero que sea el presidente Medina que me apoye en unas internas, sea contra el presidente Fernández o sea solo, porque pero si él que va, hay un amigo del hay que PLD, recoger. hay un amigo del PLD que dijo, bueno, yo me lanzo a precandidato si todo el mundo me apoya. Y yo le digo, bueno, así sí es fácil, así hasta yo quisiera. Pero ese sería lo ideal, que haya una unidad, que haya un relanzamiento, y sea yo o sea otro compañero, pero que haya una tercera opción, que dé continuidad a la obra, que respete a la obra, pero que sea lo suficientemente pequeño, humilde, para saber que hay cosas que cambiar y que con eso se hará grande, con eso se crecerá, si nosotros somos capaces de cambiar, como el pueblo demanda que también cambiemos en muchas de las cosas que hoy la sociedad demanda y requiere, y que sepamos continuar grandes obras, esta revolución educativa, la erradicación del analfabetismo, más de 59 hospitales, una estabilidad económica, un crecimiento económico, ¿por qué no? Y hacer lo que nunca se hizo, que por ahí va el tema de la justicia y de la impunidad. Y eso me tocará a mí, si Dios así lo quiere. Hablaba yo, y así a modo de resumen ya de estos casos y estos enfrentamientos que le han hecho famosos. Algunas personas decían, en el caso de Félix Bautista, eso es un arreglo, eso es un papel, eso no va a pasar de ahí, lo que pasa es, él está haciendo un allante. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué sensación queda donde Félix Bautista finalmente nunca fue procesado? Ese es uno de los casos más grandes de corrupción que haya vivido la República Dominicana, y es lastimoso que hayamos tenido impunidad en ese caso. Igual con otros casos. El caso del exministro también fue un caso que investigamos. Francisco, enfrentar a Víctor Díaz Rueda, a Félix Bautista, mano derecha, izquierda y casi tronco de Leonel Fernández, ¿cómo fue para usted? Yo trato de asumir mi responsabilidad. A veces, recuerdo como ahora, yo caminando en el patio de mi casa, el caso del senador Bautista había sido archivado. Y yo me sentía por dentro incómodo. Yo decía, y yo no voy a hacer nada. ¿Y qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi ejercicio profesional? Y era un domingo. Y ahí mismo decidí, yo tengo que hacer algo. Me fui el lunes, eso era en Santiago, me fui el lunes a Santo Domingo, empezaba mi trabajo 8:30, 9:30, salía bien de madrugada. Inmediatamente busqué el expediente, nos reunimos, ¿qué podemos hacer? Revisamos algunas cosas y decidí levantar el archivo provisional. Fue un caos, todo el mundo se armó un desorden. Eso es político, lo que pasa es... De todos los lados. Eso es por Danilo. No, porque yo sé que al presidente Medina le fueron con mucho chisme y él me respetó. Fue una decisión muy personal, una decisión de la cual jamás me arrepentiré, y una decisión que implicó 1 o 2 años de investigación, tal vez la investigación más seria que se haya hecho en la República Dominicana y más profunda en caso de corrupción administrativa. Y ese fue el caso en el cual nosotros pedimos prisión. Hay otros casos que también te marcan, el caso de los Tucanos, por ejemplo. Yo era senador, había una línea partidaria de aprobar y de levantar la mano para el préstamo de los aviones Domínguez Brito Tucanos. no coge línea. Y yo tenía ya 3 días, cuando yo sabía que se iba a poner ese préstamo, un conflicto existencial. La gente a veces no se da cuenta, pero es un conflicto dentro, donde tú te enojas contigo, tú te revisas. Ya yo había otro préstamo que yo no estaba de acuerdo, y yo lo que había hecho era que me salí del Congreso, y cuando yo salgo digo, pero tú estás haciendo como pilota, lavándote las manos, qué gran cosa estás haciendo. No votaste, tu conciencia supuestamente está tranquila, pero no existe nada por oponerte. Y ahí viene el segundo caso, el segundo préstamo. Yo digo, no, yo no me voy a llevar en mi conciencia todo esto. Ese video es famoso y sale de nuevo. Me opongo, y yo sé que fue muy duro y hubo muchos enojos conmigo de todos los lados. Pero paradojas de la vida, siendo procurador, más adelante, sin yo pensar que iba a volver a hacerlo, de Brasil me llegan todas las pruebas de que ahí hubo corrupción. Me tocó apresar al exministro de Defensa, a 2 grandes empresarios muy reconocidos de aquí. No pude completar la investigación porque ahí tuve ya que salir de la Procuraduría. Porque, y ahí le voy a preguntar, y me quedé con la idea de ahorita, yo particularmente quisiera que Domínguez Brito fuera el procurador por siempre. No se puede. No se puede. ¿Por qué creo que yo no estuviera aquí, ya eran 6 años. ¿Por qué se sale? Porque ya eran 4 años, yo mismo entendía que ya era suficiente. Pero con un caso tan pesado que viene además... Había muchos casos pesados que yo llevaba ahí de por medio, pero había necesidad ya de un cambio, yo lo reconozco.
lo acepto y más que aceptarlo, creo que fue un pedimento también mío de cierta manera. Bueno, nosotros antes de concluir este programa... Que pasó muy rápido. Pero hemos hecho un recuento histórico y no quiero irme. Cuando decía al inicio, cuando fui ministro de Trabajo había esta situación, cuando fui ministro de Medio Ambiente, específicamente en el caso de Valle Nuevo, que fue también muy... Claro, mira, a mí me llamaron en el Ministerio de Trabajo porque el diálogo se había roto. El Consejo de la Seguridad Social no se reunía, el Instituto Dominicano de la Seguridad Social tampoco, el diálogo patrono-obrero era un caos, por no decir inexistente, y había amenazas de paros generales y muchas cosas de esas. Y agradezco a Dios y a la oportunidad que me dio de yo conciliar y de hacer que nuevamente comenzara. Y avanzamos muchísimo en atención primaria, en muchos proyectos avanzamos mucho. Pero en el caso de Medio Ambiente, igual, queríamos más tiempo de Domínguez Brito. Yo quería un poco más cosas tiempo como que no se resolvieron, pero que se quedaron en el aire. Se hizo un gran trabajo en el río Sama, la Isabela, todos esos barcos viejos. En Valle Nuevo, por primera vez, Constanza tuvo agua en sus tuberías durante 24 horas. Valle Nuevo fue limpiado, digamos, de una explotación intensiva y extensiva de agricultura y de invernaderos. Los Haitises por primera vez comenzó a respirar porque se destruyó toda la estructura de cultivo que ahí existía. Sierra de Bauruco tuvo un plan, sobre todo para erradicar todo el cultivo de aguacates. El sistema de costero marino por primera vez se le dio importancia, se prohibió la pesca del pez loro, del tiburón, comenzamos al cultivo y al cuidado de los arrecifes coralinos. De verdad que yo me sentí muy bien en medio ambiente. Tú recuerdas, Duques, aquí murieron personas murieron con enfermedades de leptospirosis y hubo que tomar una decisión y esa mano no tembló, y es verdad que era una gente muy rica, es verdad que tenía mucho poder, pero él no podía poner en riesgo el Gran Santo Domingo deteniendo la entrada de los camiones allá, y eso se hizo en medio ambiente y me siento muy satisfecho de mi trabajo. Hay gente que a una dirección general se le pegan siempre 2 o 3 millones de pesos, siempre hay pero ¿cómo se pasa de ser fiscal, procurador, senador, ministro en 2 ocasiones y salir limpio? A mí la riqueza no pero me sobre llena. todo de un partido, y me excusa, donde hay tanto que decir de los funcionarios, y ahí están no solamente el rumor público, sino casos concretos. ¿Qué forma el ser humano, el profesional, Domínguez Brito, en una carrera dilatada ya en distintas instituciones que no se le puede señalar, con un caso de corrupción, nepotismo, que favoreció, que nombró? Y me imagino que esto le trae también enemistades, inconformidades con relacionados que quieren beneficio de su amigo funcionario. También pasa todo eso, pero ¿cómo lo logra? En mi caso, mi tradición, digamos, la riqueza no es lo que me llena ni me motiva. Pero también a mí me daría mucha vergüenza con mi mamá, con mis hermanos, con mis profesores, con mucha gente que me ha rodeado, que vean que yo haya cogido dinero del Estado, dinero del pueblo. Yo creo que el temor a la gente que uno quiere también es un gran estímulo para que tú actúes correctamente. No solo la conciencia, no solo lo que tú piensas, sino todo ello. Por eso yo he dicho que cuando yo termine mis 4 o mis 8 años, no, ni un día más, como dijo el hombre. Ni un día más. Yo espero volver a Santiago, caminar por las calles de Santiago, y que la gente me vea y diga, caramba, ese ha sido el presidente que encabezó el gobierno más honesto que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, y fue el presidente que más trabajó por los más pobres, para que tengan oportunidades y para que puedan crecer. Ese sería mi deseo. Y no ha habido un atrevido que diga, qué tonto, pasó por tantas posiciones y se quedó sin ni uno. Muchísima gente siempre dice eso y ellos no se dan cuenta que los tontos son ellos. Francisco Domínguez Brito, nosotros estábamos complacidos de hacer este recuento, de ver un hombre que ha resuelto y ha impactado en tantas instituciones donde ha participado, y primera vez que voy a decir esto en esta serie, que los he entrevistado a casi todos los que tienen un proyecto presidencial. Ojalá y tener la oportunidad de que usted sea presidente, de que tú seas presidente, en el caso, ¿verdad?, que tengo el placer de ser tu amiga, y que podamos hacer un recuento de cosas como la que acaba de ser de logro. Que sí, qué bueno ojalá sería. Que sí. Ojalá que sí, porque te confieso que quiero ser un presidente plena e íntegramente decente. Ese sería mi deseo
para mí y sobre todo para el pueblo dominicano. Gracias de verdad, Colombia, te quiero en el alma, todas las bendiciones y todo lo mejor para ti y los amigos televidentes también. Bueno, ahí está, una opción diferente para las personas que quieren tener opciones, específicamente la gente dentro de tu partido, el PLD. Muchas gracias. Gracias a ti.